Hoy os vengo a hablar de la ontología y la política de Marx. Sí, lo pone ahí, ya sé que mis pizarras no se entienden, mis alumnos también lo saben. Vamos a ver, las pizarras son para mí, para que yo tenga toda la información necesaria, para que pueda tenerla bien organizada y para que os la pueda secuenciar de forma correcta. Para eso son los esquemas. Entonces el esquema os lo voy a leer, no os preocupéis, lo vais cogiendo. Como esto es un vídeo, pues lo puedes parar y lo puedes apuntar, pero no lo intentes leer, no se entiende, no lo intentes leer. Escúchame, hazme caso, lo digo todo, no me lo guardo, es para vosotros, para quien lo hago, pero paciencia, no estéis así mirando la pizarra sin entender lo que pone y sin oír lo que digo. Lo repito, escucharme y entonces podréis escribir, porque es que si no os quedáis enganchados en el error y no escribís. Vale, no se lee, en este caso no porque mi letra no se entienda, porque es mi mejor letra, en este caso es porque lo tenéis ahí lejos, pero bueno, tranquilos que yo os lo cuento todo. Así que repito, vamos a ver la ontología de Marx y la política. Mirad, os dije que nosotros no íbamos a dar la ontología, pero pensando, me he dado cuenta de que desde luego la ontología es la base de todo lo que dice Marx. Quiero decir, si entendemos eso, tendremos fundamentado y lo que nos están contando. Serán algo más que una frase que yo repito sin entenderla. Será algo que he conseguido entender. Bueno, pues lo que estoy intentando decir es que la ontología sí la vamos a dar, porque es el fundamento y la base de la antropología y de la política. En rojo, política. Lo que voy a intentar que entendáis con la ontología es esta frase. Recordad que os lo dije, una frase se dice muy rápido, se repite también de forma bastante sencilla, pero entenderla requiere de mucha explicación. Vale, eso es lo que voy a intentar con este vídeo, que entendáis esta frase y luego pasaremos a la política, pero eso lo haremos en otro vídeo. Así que, bueno, de regalo la ontología de Marx. Marx, 1818-1883. Mirad, en azul está lo que corresponde con la filosofía de Marx. ¿Qué es la filosofía de Marx? Ya sabéis, Marx fue un economista, un filósofo, un sociólogo, un periodista, y no sé si he dicho filósofo. Bueno, pues todo eso fue Marx, porque en realidad todo en su filosofía está absolutamente entrelazado, absolutamente relacionado, incardinado una cosa dentro de otra. Bueno, en realidad es que son todas la misma. Es así que podemos decir de la filosofía de Marx o de Marx, que estableció una teoría económica, se le estudia en economía, que tiene una concepción de la historia que os voy a explicar hoy. Tiene una teoría sociológica, recordar, lo que él hace es el socialismo científico. Mira todos los eslabones de la cadena, todas las partes componentes, cómo se relacionan entre ellas y nos da una visión de la historia y de la realidad. Tiene una doctrina filosófica. Con relación a la ontología, que es cómo se organiza o se estructura la realidad, qué es lo que compone el ser. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, a estas alturas creo que ya la entendéis. ¿Qué es lo que es o cómo es la realidad? ¿Cómo está estructurada? Bueno, pues lo que vamos a estudiar, veis que está en naranja, es el materialismo de Marx. La filosofía de Marx es materialista, la concepción de la realidad de Marx es materialista. Vamos a ver que también esa realidad es histórica y que el movimiento o las leyes de la historia, porque yo creo que realmente Marx lo que descubrió fue el modo de funcionar, la regularidad, el orden, es decir, la ley de la historia, no de la naturaleza, de la historia, es dialéctica. La historia se desarrolla en un movimiento dialéctico y a la base tenemos la materia. ¿Qué es el materialismo? Empezamos la ontología. El materialismo es toda corriente filosófica que determina que el ser es previo al pensar. ¿Qué es el ser el que determina el pensar? Ya sé que esto no lo entendéis, para que lo podáis entender, bueno, pues el materialismo sería esa corriente filosófica que determina que a la base de la realidad, lo que es la realidad en realidad es materia, y que eso es lo que determina
todo lo demás. A la génesis, en el origen, como explicación, como fundamento, está la materia y no lo que se le opondría, que sería la conciencia o el espíritu. Vamos a ver. La frase clásica para el materialismo de Marx es que la infraestructura determina la superestructura. Lo que os he dicho, os voy a leer cada elemento, lo voy a definir y luego uno a uno, una vez que os los hemos presentado, vamos a ir relacionándolos, consiguiendo una visión completa, organizada, estructurada, fundamentada de esa visión de la realidad, es decir, de la ontología. Vale. La infraestructura determina la superestructura, es la materia la que determina la conciencia, es el ser lo que determina el pensar. ¿Por qué? Porque la superestructura sería conciencia, espíritu, pensamiento. Luego os la desarrollaré. Lo que acabo de decir es que a la base de todo está la materia. ¿Qué significa eso más? Bueno, pues que a la base de todo, señores, está el trabajo. El trabajo es economía. Recordar cómo definir la economía. La economía es la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. Eso es que la realidad es económica, pero claro, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace con trabajo. Vamos a empezar a analizar entonces los elementos que componen la infraestructura. Luego veremos la superestructura y luego la relación que hay entre esos elementos. Vamos a ver, en la infraestructura lo que tenemos son los factores de producción, los elementos que intervienen en esa producción de bienes de consumo, pero porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades para vivir, somos naturaleza, somos cuerpo, necesitamos comer, pero la comida no nos viene cuando estamos sentados, la comida la tenemos que ir a buscar nosotros y los utensilios que necesitamos para buscarla los tenemos que fabricar nosotros, todo eso es trabajo, o sea, vosotros también trabajáis, no solo trabaja el que cobra, que si no cobrara pues también sería trabajo, lo que pasa que en el capitalismo lo que tenemos es trabajo asalariado. Vamos por partes. Elementos de los factores de producción, es decir, de la infraestructura, pues tenemos las fuerzas productivas, las relaciones de producción y los modos de producción. Fuerzas productivas, dentro de las fuerzas productivas tenemos la materia prima, los medios de producción y la fuerza de trabajo. ¿Qué son las fuerzas productivas? Pues hombre, materia prima fácil, aquel elemento que nosotros transformamos. ¿Qué son los medios de producción? Pues los elementos, medios que yo necesito para producir lo que sea, es decir, los instrumentos con los que transformo la materia prima para poder producir lo que yo necesito. Y claro, nos falta un elemento, porque claro, tú pon un destornillador al lado de, yo qué sé, pon un cincel al lado de un tronco y de ahí no vas a hacer una silla. ¿Qué es lo que necesitas para hacer una silla? Pues el menda. La persona, el ser humano, hombre o mujer o niño, que ponga en relación esos elementos para conseguir aquello que desea. Así que ya tenemos todas las fuerzas productivas. La materia prima que transformamos, los elementos o medios de producción con la que los transformamos y los sujetos que van a poner en acción esos elementos o en relación, es decir, la fuerza de trabajo son los seres humanos. Medios de producción, maquinaria, materia prima, la materia. ¿Qué es lo que os dije en la antropología? Recordad que en la antropología os dije que nosotros no trabajábamos solos, ni trabajábamos en el vacío, que cuando trabajábamos, además de ponernos en relación con la naturaleza y modificarla y modificarnos a nosotros mismos, entrábamos en unas relaciones, es decir, que nos poníamos en contacto con otros seres humanos, que entrábamos a convivir, a relacionarnos los unos con los otros, pero claro, Marx está diciendo que estas relaciones son relaciones de producción. ¿Qué significa eso? Pues que a la hora de producir establecemos o entablamos relaciones. Voy a deciros lo que pone en la pizarra como definición de relaciones de producción y luego lo explicaré un poco más. Las relaciones de producción son las relaciones en las que entran los seres humanos de acuerdo con su situación con respecto a las fuerzas productivas.
No sé si os habéis enterado, lo explico. Que yo estoy trabajando un tronco de madera con una maquinaria y lo quiero convertir en silla. Eso es trabajar. Pero a la hora de trabajar resulta que alguien es propietario de esos elementos con los que yo estoy trabajando y alguien no es propietario. Generalizo para que no os confundáis. Las relaciones de producción quedan establecidas con relación a las fuerzas productivas si poseo la propiedad de las fuerzas productivas, de los medios de producción, o no la poseo. Eso es que nosotros entramos en un tipo de relación que viene dada por la producción. Estamos hablando de la aparición de las clases sociales en el trabajo. No solamente trabajamos, sino que además establecemos una diferenciación de clase. Están las clases de los poseedores y las clases de los desposeídos. Esto ha sido siempre así. Siempre ha habido propietarios de los medios de producción y no propietarios de los medios de producción. Bueno, hablamos entonces de los diferentes modos de producción. Hemos avanzado un paso más, hemos pasado de las fuerzas productivas a las relaciones de producción, clases sociales y diferentes modos en los que ese trabajo se ha ido realizando. Esos son los modos de producción que a lo largo de la historia, conforme va pasando el tiempo, pues esa manera de trabajar, lo que sea X que trabajemos, ha ido produciéndose de modo diferente. Así que, ¿qué modos de producción encontramos pasado el tiempo? Mirándolo en una sucesión cronológica, bueno, pues la clasificación que establece Marx no es una sola, estas cosas nunca están claras del todo porque uno mientras va escribiendo, va pensando, va mejorando, va perfilando y no somos estáticos, somos dinámicos. La clasificación pues ha sido variada, cada uno determina que la adecuada es una, yo he establecido esta que es la más generalizada. Modos de producción, tenemos el modo de producción primitivo, el modo de producción esclavista, el feudal y el capitalista. No sé si os habéis dado cuenta, pero os he dicho que a la base de todo, la materia prima y los medios de producción que determinan unas relaciones de producción van cambiando. ¿Qué sucedía en el modo de producción primitivo? Bueno, pues en el modo de producción primitivo resulta que no había clase de poseedores y clase de desposeídos. Eso es lo que nos dicen. Yo creo que cuando hablan más del modo de producción primitivo, lo que nos están queriendo lanzar como mensaje subliminal es que el comunismo es posible, puesto que en nuestros orígenes parece ser que se dio. Pues vale, vuelvo a decir, hay gente que habla del estadio primitivo, el modo de producción primitivo, y otros que no, porque se desencaja un poco, pero bueno, vamos a hablar nosotros del primitivo. No había especialización, no había clases sociales porque no había propietarios de los medios de producción y por tanto no había desposeídos y bueno, se trabajaba en comunidad. Avanzamos y aparece el modo de producción esclavista. Estamos hablando de la antigüedad. ¿Qué sucede ahí? Pues que está el amo, que es el propietario de los medios de producción, y está el esclavo, que es el que trabaja los medios de producción que son del amo. Tenemos ya diferenciación de clases, una cierta especialización del trabajo y desde luego para nada comunidad de bienes. Avanza el tiempo, ya os diré cuál es el motor de la historia, lo dejo para después así como suspense. Avanza el tiempo y pasamos de un modo de producir a otro, pasamos del modo de producción esclavista al modo de producción feudal. Pensar un poco, que ya casi lo tenemos, que lo he dicho, ¿Qué se trabaja en el modo de producción feudal? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuáles son los medios de producción y a quién pertenecen? Bueno, pues lo que se trabaja, simplificando mucho, en el modo de producción feudal es la tierra. ¿De quién es la tierra? De los nobles. ¿De quién es la maquinaria? De los nobles. ¿Quién va a ser la clase dominante?
Pues los nobles. ¿Y quién va a ser la clase dominada? ¿Quién va a ser la clase de los desposeídos? Pues los siervos, que son los que trabajan la tierra que no es suya, sino que es del Señor. Avanza más el tiempo, algo cambia, que será la materia, que está a la base de todo, que va a ser, y aparece el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, pues resulta que también tiene dos clases: mayor especialización del trabajo y mayor brecha, lo voy a decir así, mayor brecha social. Están los que son los dueños de las grandes industrias, que son los propietarios de las fuerzas productivas, y los que no son los dueños. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de los burgueses y del proletariado. ¿Había aquí algún elemento en común? Porque, vale, los modos de producción cambian, la materia prima cambia, los elementos con los que transformamos esa materia prima también, pero hay algo que no cambia. ¿Cuál es lo que no cambia? Las relaciones de producción. Al final, cuando aparecen las clases, podemos, con mayor o menor gradación, porque esto no ha sido siempre tan radical, tan extremo, una división tan clara, con mayor o menor gradación entre las clases sociales, estaban las de los que poseían las fuerzas productivas y las de los que no, las de los poseedores y los desposeídos. ¿Qué es lo que está diciendo más? Pues que, señores, esto no ha cambiado. Son diferentes perros con el mismo collar. Las relaciones de producción no cambian. Bueno, ya hemos visto cuáles son los elementos que determinan la infraestructura, ya hemos visto que a la base está la producción, hemos visto los elementos y hemos visto cómo se relacionan ellos. Digo, hay pistas ahí que todavía no quiero desvelar. Vamos a ver qué es la superestructura. La superestructura es la conciencia. Espíritu o idea, vamos a ver. La superestructura se divide en superestructura jurídico-política y en superestructura ideológica. ¿Qué va a ser la superestructura jurídico-política? Pues todo ese conjunto de instituciones que reglamentan y permiten el funcionamiento de la sociedad. Lo repito, todo ese conjunto de instituciones que fundamentan y reglamentan el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué es la política? Una rama de la filosofía que se encarga de... La política organiza la forma de vida de los seres humanos que formamos una sociedad que siempre es cooperativa, es decir, que no solamente somos un grupo social, sino que además cooperamos para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, pues lo que se estudia en política, en filosofía, es la mejor forma de gobierno, organización o gestión de eso que los hombres tenemos que formar, yo creo que necesariamente. Eso es la política. ¿Qué es lo jurídico? Pues lo jurídico hace relación a las leyes, a través de las cuales organizamos, determinamos cómo debe funcionar, regulamos esa sociedad. Otra vez, las instituciones jurídicas y políticas que reglamentan, que organizan y que permiten, hacen posible el funcionamiento de la sociedad. Todo lo que haría referencia, pues eso, a las instituciones y a los sistemas. ¿Qué es la ideología? Bueno, pues la ideología es ese conjunto de ideas, costumbres y creencias que fundamentan la sociedad. Ideas, costumbres y creencias. Como veis, esto es conciencia, no es materia, no estoy trabajando un producto, esto es fruto de la mente de los seres humanos. Somos nosotros los que hemos producido eso, y lo que estamos produciendo es un sistema de organización que es uno o que podría ser otro, y nosotros tenemos un conjunto de creencias, de ideas y de costumbres. Cada sociedad tiene su propia superestructura. ¿Qué es lo que está diciendo Marx cuando dice que la infraestructura determina la superestructura? Pues no es que nosotros tengamos esto y esto determine la infraestructura, sino que lo que determina la superestructura es la infraestructura, no al revés. Me paro.
Lo voy a decir y luego lo voy a explicar. El motor de la historia es la lucha de clases.